Bueno, pues bienvenidos a Directo al Blitz, bienvenidos al mejor canal de la NFL de aquí, de todo el mundo, diría yo ya. El día de hoy nos encontramos en la Clínica AMA, estamos aquí con el doctor Nacho Sanz. Hola, Bienvenido al canal. muchas gracias, Pablo. Bueno, lo primero de todo, que todo el mundo le siga a Nacho en sus redes sociales. Gracias. ¿Cómo es? El médico de AMA, El ¿no? médico de AMA, exactamente, en Instagram. Si nos quieres explicar un poco en qué... Sí, pues la verdad que tengo una cuenta de la que estoy muy contento porque me gusta mucho divulgar conocimiento y básicamente todo lo que subo son conceptos de deporte, conceptos de salud. No subo publicidad, no subo anuncios, las cosas me van bien, así que la cuenta la utilizo solamente para cosas que creo que son interesantes, las pongo ahí y hay gente que dice que se entiende bien lo que explico, así que estoy contento, sí, sí. Por lo tanto, en la descripción de este vídeo, en redes sociales y todo, tendréis el enlace directo a su canal. Gracias. En Instagram solamente, ¿no? En Instagram, exactamente. Así que seguirle todos. He visto parte de su contenido y la verdad que explica muy bien términos de salud bastante importantes, así Gracias. que todo el mundo allí. Y vamos a entrar ya en el tema que venimos a hablar hoy. Correcto. Como sabéis, la NFL y el fútbol americano es un deporte de contacto muy fuerte y una de las principales lesiones, y así que suele haber, suelen ser conmociones cerebrales, golpes en la cabeza, así que es el tema que vamos a tratar hoy. Para eso estamos hoy aquí con Nacho. Así que sí que es un poco para empezar a abordar el tema, empezamos pues conmociones cerebrales, qué son y lo que puede significar a corto y largo plazo. Ajá, eso es. Bueno, pues la verdad, la conmoción cerebral, la diferencia entre decir he tenido un golpe jugando al fútbol americano o lo que sea, y he tenido una conmoción cerebral, sería ese golpe en el que ya hay algo más que el simple golpe y el dolor. Entonces, el golpe, el traumatismo, se asocia con algún efecto, como por ejemplo puede ser amnesia del episodio, confusión, desorientación posterior o una, vamos a decir, pérdida de conciencia transitoria. Entonces, es el golpe que a veces de hecho no necesariamente requiere un golpe de la cabeza contra una superficie, sino que puede ser una aceleración, un giro brusco, pero un traumatismo sobre el cerebro tiene una consecuencia que va un poco más allá que el dolor y el chichón, vamos a decirlo así. Entonces, cuando un golpe en un evento deportivo tiene esas consecuencias, hemos dicho amnesia, confusión, desorientación, etcétera, decimos que estamos ante una conmoción, ¿vale? Sin embargo, no tiene que ser tan grave como para que el individuo termine, por ejemplo, con un coma, haya que intubarle, haya que sacarle a una hospitalización, porque entonces ya no hablaríamos de una conmoción, hablaríamos de un traumatismo grave, pues, y si llegas en coma y tienes una hemorragia, pues hablaríamos de hemorragia cerebral. Entonces, la conmoción es ese golpe más grave, ese traumatismo craneal más grave que el golpe simple, pero no tan grave como las hemorragias o las fracturas craneales, etcétera, ¿no? Vale. Y la cosa es que a largo plazo, si uno tiene varios golpes a lo largo de su carrera, uno acumula muchos eventos de estos, se está viendo que puede verse perjudicada la función cognitiva, la función motora, la calidad de vida, puede haber síntomas y entonces a largo plazo esto tiene una repercusión importante en las personas que lo sufren de manera repetida. Ahora que has dicho lo a largo plazo, esto, una de las principales enfermedades así, digamos, el nombre oficial es el CTE, que creo que tú puedes decir mejor lo que significa el nombre completo. Exactamente. Y bueno, si quieres explicar lo que es el CTE. Sí, pues CTE es el acrónimo en inglés para encefalopatía traumática crónica y es cuando ya no es que un golpe te haya dejado mal durante unos minutos, sino que tienes encefalopatía, es decir, tienes el cerebro enfermo, encefalopatía, pues eso, el cerebro enfermo de origen traumático a base de golpes o aceleraciones o giros bruscos crónico, es decir, que ya los efectos están establecidos. Y entonces ahí englobaríamos toda esa serie de síntomas y secuelas que quedan de manera crónica a la persona que ha recibido estos impactos de repetición y entonces sobre todo se suelen cursar con insomnio, con alteraciones de la función cognitiva, alteraciones de la concentración, alteraciones a la hora de ejecutar tareas específicas del deporte, también síntomas post-deporte, aunque no hayas tenido un golpe, pues tener dolores de cabeza, tener ansiedad, tener trastornos depresivos, bueno, hay una serie de secuelas que quedan ahí de manera crónica y cuando han sido debidas a traumatismos crónicos repetidos, pues encefalopatía traumática crónica, eso es CTE. Vale, pues si quieres vamos a analizar 3 casos que te he propuesto. Eso es. El primero creo que es el más famoso de todos, es el caso de Aaron Hernández, un poco para
abordar un poco el tema y hacer un mini resumen, Aaron Hernández es un exjugador de la NFL, es de los New England Patriots, aquella gran dinastía que tuvo Tom Brady. Fue condenado a cadena perpetua en el año 2015 por asesinato de Odin Lloyd en el año 2013. También luego salió que había habido más asesinatos, digamos, en el que él había estado involucrado. El año 2017 se suicida en la cárcel. Y es un poco, vemos ahí lo que revela la autopsia, que es que básicamente, dicho así de una manera más vulgar, tenía el cerebro como un queso gruyere, lleno de agujeros. Y para abordar muy bien este tema, hay un documental en Netflix que es La mente de un asesino. No sé si lo has llegado a ver o no. No lo he podido ver el documental, pero está bien leyendo sobre Aaron, sí. Lo explica todo a la perfección. Bueno, creo que algo del tema sí, o de justo este caso sí sabes. Creo que es el caso que más ha hecho llegar a sonar y hacernos preocupar de lo que es esto. Entonces, bueno, un poco para... Sí, bueno, cada uno de los casos que traes hoy tiene algo un poco ilustrativo respecto al CTE y a la conmoción en general a largo plazo. Y en este caso, el caso de Aaron Hernández, pues es un caso paradigmático de lo que es que normalmente el CTE no viene solo. Normalmente las circunstancias que a ti te llevan a tener CTE suelen estar asociadas, o estamos viendo que se asocian a una toma de decisiones en general, y entonces te puedes ver abocado a otras circunstancias que asociadas. Por ejemplo, eres un deportista de fútbol americano y estás recibiendo golpes, pues quizá por ahí empieza a tener insomnio. Igual con el insomnio decides tomar unas pastillas, que las pastillas hacen que rindas un poquito peor o que tomes peores decisiones y que recibas más golpes. Entonces, bueno, en este caso el asunto multifactorial que tiene Aaron Hernández, que la patología no le viene solo, es que es un chico que había sufrido abusos, había tenido violencia doméstica y había tenido violencia en la infancia, de tal manera que ya sin el CTI, o sea, es decir, sin la encefalopatía traumática crónica, partía de una situación social en la que muchas veces vemos este tipo, se asocian con crimen, se asocian con consumo de drogas, y entonces a ese cóctel se le añade los traumatismos. Y entonces ilustra muy bien este caso cómo es difícil saber hasta qué punto lo que le está sucediendo a la persona se debe al traumatismo craneal, porque no hay una prueba diagnóstica que nos diga las cosas que está haciendo esta persona se deben a los traumatismos y no se deben a nada de lo demás. Entonces, en este caso, haces la autopsia y te encuentras un cerebro, en efecto, muy atrofiado, es decir, muy involucionado, muy infradesarrollado, pero buceas en la vida de la persona y hay malos hábitos a nivel de descanso, malos hábitos de consumo de alcohol y de drogas, por supuesto el CTI. Entonces es difícil ponerle el cascabel al gato de hasta qué punto es responsable el traumatismo de las cosas que hizo o dejó de hacer y hasta qué punto es responsable la NFL. Sí. Sin haber visto el documental, me aventuro a decir que el caso, claro, los abogados, entiendo yo, que es muy habitual en estos casos, que hayan argumentado que lo que hizo fue consecuencia de los traumatismos y que entonces en última instancia sus médicos y la NFL juegan un papel en que ese chico haya terminado de esa manera, ¿no? Eso es. Y es lógico porque al final hay que pedir responsabilidades legales a las instituciones que se encargan, luego vamos a hablar de eso, a las instituciones que se encargan de proteger, pues en este caso a los jugadores, el retorno. Entonces, bueno, un caso muy, muy duro en el que vemos que el traumatismo craneal puede formar parte de un cóctel y no hay una prueba diagnóstica o un cuestionario que nos diga a qué porcentaje le debemos la culpa del traumatismo o de otras cosas, ¿no? Un poco con lo que decía Nacho, sin llegar a hacer ningún spoiler de la serie así, cualquiera que busque un mínimo de información verá de que es un chico, digamos, que sufrió abusos de parte de su padre, alguien que nunca pudo salir del armario, como había salido de que no sé si es el instituto o en la universidad, había tenido relaciones con otro chico, entonces también es como, digamos, una sexualidad reprimida. Sí, había habido circunstancias difíciles. Su padre se muere y su madre creo que al final acaba con él, que era su tío o algo así. Le echan de casa, todo está mal. Entonces, él juega en la Universidad de Florida, esa universidad que creo que debió arrasar cuando él estaba, y jugando de una manera bastante agresiva, algo que le llevó a tener más conmociones todavía. Entonces empezó muy joven a tener conmociones. Entonces, no sé, yo creo que si llega, pongamos,
un caso hipotético, tienes tu primera conmoción con 28 años, no es lo mismo que tener tu primera conmoción Desde con, luego. pongamos, 15, 16, que todavía estás en un Mm. periodo, digamos, de Sí, adolescencia o más así. de desarrollo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, además luego hablaremos también con algún otro jugador que se ha visto que haber tenido una conmoción se asocia estadísticamente con las probabilidades de tener una segunda. Mm, No sabemos bien si es por tu estilo de juego o por tu toma de decisiones o por tu anatomía, pero la cosa es que una vez que un jugador ha tenido un golpe y ese golpe ha tenido consecuencias que llamamos conmoción, recordemos desorientación, amnesia, mm. etcétera, es más probable que le suceda una segunda vez y entonces si empiezas pronto pues vas a tener mucho más recorrido, sí, sí, sí. A ver, yo creo que es un caso horrible. De todo esto malo, podrías decir que ocurrió una cosa buena, que Uh es, -huh. bueno, a ver, para él no, pero Sí, sí, para, sí, no sé entiendo. quién es Julian Edelman, Uh -huh. era uno que iba a ser un descarte y por, digamos, creo que es el encarcelamiento de Aaron Hernández, Sí. entra en el equipo Uh -huh. y acaba siendo como la pieza clave de Tom Brady durante toda su carrera. Uh -huh. Entonces, gracias a esta desgracia tuvimos la carrera de Julian Edelman, Uh -huh. pero es muy triste ver casos así de gente, pues no sé cuántos años tendría cuando se acaba quitando la vida, pero sin duda, triste, sí, sí, triste. sí. Y si quieres pasamos al segundo Sí. caso, un pequeño corte de, creo que hemos tenido un problema con la grabación, caso de Tua Tagovailoa, ya exjugador de los Miami Dolphins. Uh -huh. Bueno, hoy estamos hablando día 10 de marzo, ayer abrió el mercado, los Miami Dolphins cortan contrato con Tua, ficha por los Atlanta Falcons, por lo tanto, por segundo año consecutivo tendremos a Tua Tagovailoa como local en el partido de la NFL de Madrid. Y te explico un poco digamos, su carrera y todo lo ocurrido. Número 5 del draft del año 2020, llega a Miami, le da un gran paso adelante y un poco los problemas que ha tenido ha sido muchas conmociones cerebrales, ha sido documentadas muy graves, tiene 3, pero eso, la imagen que ha dado ha sido de golpes, caerse fulminado. Igual lo puedes explicar tú mejor, que es sacado como eso de que te quedas así como en shock con los dedos hacia arriba y así. Y yo no sé cuánto le va a llegar a durar la carrera a este chico, pero bueno, te dejo que... Sí, el caso de Tua Tagovailoa ilustra sobre todo el concepto de cuando tú tienes conmociones repetidas, cada conmoción necesita, vamos a decirlo así, un umbral más bajo que el anterior. Es decir, llega un momento en el que eres tan vulnerable, o si eres tan vulnerable, que pequeños golpes que previamente igual no te habrían supuesto un gran problema, ahora ya eres más vulnerable, tienes el umbral más bajo y te generan el mismo daño, ¿no? Ahí hay un fenómeno que se llama de second hit o de segundo impacto, cuando un jugador recibe un impacto en las 24 o 48 horas posteriores a una conmoción sin haberse recuperado del todo, un pequeño golpe puede tener una grave consecuencia al caer en ese cerebro que estaba ahí vulnerable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me pasaste un vídeo de un choque que tiene en el que se ve cómo pierde la consciencia y la verdad es que tú ves el vídeo y no es un golpe tan fuerte, o sea, le empujan y cae contra el suelo de espaldas, pero de una manera de la que muchos de nosotros hemos caído cuando caes de espaldas y vas contra el suelo, y sin embargo enseguida, como tú decías, esa posición que llamamos fencing response, esa posición con los dedos estirados que es como una defensa del cerebro, una especie de reflejo muy arcaico, vamos a decirlo así, que en efecto es espeluznante y pone los pelos de punta. Y en este caso ni siquiera requiere un golpe fuerte contra el suelo, sino que es más una cuestión de la aceleración, ¿no? O sea, el hecho de que tú muevas la cabeza rápidamente, como podría suceder en un accidente de tráfico, es la aceleración la que le hace tener esa situación. Y en efecto, pues Tua Tagovailoa ya prácticamente a cada golpecito, entre comillas, que se da, tiene un evento de estos, señal de lo frágil que está ese cerebro. Y claro, aquí vuelve a entrar un poco lo que hemos hablado antes, la toma de decisiones. O sea, si tú le ves jugar o si sus entrenadores le ven jugar, probablemente detectarán patrones que hacen que sea especialmente susceptible. No sé si su forma de placar, de recibir, lo que sea, o su musculatura a la hora de defender el cuerpo y defender el cuello, lo que sea, pero la cosa es que una vez que has tenido varias conmociones, eres carne de cañón para seguir teniendo. Digamos que podría existir todo esto que se dice de efecto imán, como una vez que ya has tenido, ya
es más propenso a poder Sí, tener. sí, sí, totalmente. Sucede eso, sí, sí, sí. Aparte de la vulnerabilidad, pues ese efecto imán, ¿no? Algo de tu forma de jugar o tu forma de moverte que te hace más vulnerable, sin duda. Sí, 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 sí. Un par de cosas que me gustaría recalcar del caso de Tua Tagovailoa. La primera es, él es de origen japonés, él es hawaiano, Ujú. pero es de origen samoano. No sé si conoces un poco la dinastía de los Sí, samoanos y sí, 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 así. un poco. Probablemente igual, si coges la rama del árbol genealógico, Ujú. llegue a The Rock. Sí, eh, y sí que son como este tipo de jugadores, o no sé si decirlo jugadores, pero con este tipo de gente que es como con sí, conductas muy agresivas y sí, así. sí, sí, Entonces, sí. igual su manera de jugar puede llevarte a eso de cabeza baja, Sí, ir como un tren. sin duda. Y De hecho, sin duda, de hecho, también ilustra un poco el concepto cuando se hacen estudios, se ve que hay una asociación estadística entre factores tan sorprendentes como pueden ser los estudios, el nivel socioeconómico, etcétera. Es decir, de alguna manera, tu educación y tu background cultural y tu background familiar influyen en cómo te tomas el juego y cómo te proteges tu cuerpo, digámoslo así, en el terreno de juego. Y se ha visto que factores que no podríamos sospechar, yo creo, ¿no? Como culturales, sociales, etcétera, hacen más propensas a algunas personas a tener este tipo de eventos. Y ahí entra un poco, quiero recordar que la conmoción y el CTE son una serie de consecuencias a un golpe que te has dado, de tal manera que puede ser que los factores sociales no hagan que te des más golpes, pero hagan que una vez que te has dado el golpe, tu cuerpo responda peor. La forma en sí, que tú reportas síntomas, ¿no? Es decir, la forma en que tú te das un golpe y durante las siguientes semanas te quejas de ese golpe o buscas ayuda médica o estás con insomnio. Entonces, quizá estos factores no hacen que estos individuos tengan más golpes, pero hacen que una vez que se han dado un golpe, reparen en las sí. consecuencias de una manera diferente, ¿no? Y consulten con los médicos de una manera diferente y mejoren de una manera diferente, sí. Creo que el tema Tua Tagovailoa es uno de los principales motivos por el que ha traído, que luego hablaremos de los protocolos y así, Ujú. pero sí que ha sido de este tipo de jugador que yo no sé cuánto más puede llegar a durar, Ya. porque al fin y al cabo son jugadores que pues sufres muchas lesiones y así, pero yo creo que a nadie se le ocurre, pues una persona que se ha roto, pongamos, el ligamento cruzado de la rodilla, no va a poder decir, pues se ha roto 3 veces y tiene 30 años. Pues la carrera de ese jugador no va a poder seguir mucho. Claro, claro, sin Y duda. si ha tenido, pues no sé cuántos años tendrá ahora mismo, pero pongamos si es del draft 2020, no tendrá 30 años todavía. Si ha tenido ya que se tienen así contadas 3 muy graves, yo no sé cuánto más puede durar. Sí, es difícil de, es difícil de Mm. pronosticarle una carrera muy, muy larga, sí, la verdad. Y ya si quieres, para analizar el último caso de CTE, llegamos a Antonio Brown. Tengo que decir que camino aquí he estado viendo highlights suyos porque yo no veía la liga, entonces, y se nota mucho el antes de que empiece a tener conmociones y el después, Ujú. por el tipo de jugador y manera de hablar. Si quieres, cuento un par de datos. Eh, Receptor estrella de unos Steelers en los que él ficha, luego pasa por Patriots, Riders y se acaba, digamos, retirando en los Buccaneers. 6 veces Pro Bowl, 7.239 yardas. Eh, Pone aquí que sufrió al menos una conmoción cerebral documentada en los playoffs de 2016. Durante 12 temporadas, pues muchas conmociones y así. Llega un punto en su carrera que se empieza a ver que tiene comportamientos completamente erráticos. Una vez que ha retirado en redes sociales y así hace comentarios, no decir fuera de lugar, pero como que no Ujú. son raros. Y yo creo que la manera así más sencilla de darte cuenta de que este chico no está bien es, por un lado, en el podcast de Joe Rogan dice que él no recuerda nada de su carrera, y el otro es su último partido, creo que es, se quita todas las protecciones y se va del campo. A Ujú. mitad de partido. Vosotros solamente imaginar, igual no estáis acostumbrados a la NFL, pero imagínate aquí, pues yo sé, un jugador de la Real, por ponerte un ejemplo cualquiera, Ujú. vamos a poner el ejemplo de Mikel Oyarzabal, se cabra a mitad de partido, se quita la camiseta y se va a túnel de vestuario Ya. sin decir absolutamente nada. Entonces, un poco, pues eso, no tiene un CTE, digamos, diagnosticado, Ujú. pero yo creo que si
tiene dos aletas, parece un pato, hace cuac cuac, normalmente es un pato. Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Antonio Brown yo quería utilizarlo para ilustrar precisamente eso, ¿no? Hasta un 75-80% de las conmociones pasan inadvertidas. Mm, Hay un porcentaje muy alto de las conmociones en las que ni el jugador ni el entorno mm, son conscientes de que ha habido una conmoción. Vamos a imaginarnos, pues hay un placaje, hay un golpe fuerte, cada uno de los jugadores queda un rato tendido en el suelo pues porque duele aquí o duele allá. Y claro, antes los protocolos no eran como son ahora, luego hablaremos de mm. protocolos, pero la cosa es que el jugador puede estar unos segundos aturdido, pero bueno, si se levanta y en la siguiente jugada no llama la atención, o si justo, no sé, cae al suelo en un momento en el que el entrenador estaba pensando en sustituirlo y lo Sí. sustituyen. Entonces, hay muchas maneras de recibir daño cerebral sin ser consciente de ello. Mm, Esto incluye los entrenamientos, incluye los partidos y hay muchas acciones en las que el jugador recibe un daño cerebral y no hay conciencia ni el propio jugador ni en el mm. entorno. Y los protocolos, luego lo comentaremos, vienen en parte a intentar tapar este agujero, vamos a decirlo Sí, así, porque hay un porcentaje muy alto de conmociones que son inadvertidas. Y entonces, claro, aquí presentas a un chico que teóricamente solo tiene un antecedente de confusión o de conmoción mm, documentada, a pesar de lo cual con los años el comportamiento se va volviendo más errático. Una vez más, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y si eso están siendo unas conmociones no documentadas o el chico en paralelo está pues teniendo una mala vida, mm. separándose de sus parejas, etcétera, invirtiendo mal el dinero y cada vez más ansioso o llevando simplemente mal el final de su Sí. carrera. Entonces es difícil decir hasta qué punto los cambios de conducta se Mm, deben exclusivamente a esto, pero bueno, quiero decir que una persona con un único CT conmoción sí. documentada puede haber tenido muchas y muchas Mm. conmociones que han pasado inadvertidas. Sí, sí, Y sí. una última pregunta que me ha venido ahora a la cabeza. Estás Sí, diciendo un poco antes de que no el CTE, sino tu entorno social, de dónde sí, vengas y así, puede generar, digamos, como diferencias. diferencias. Probablemente, a ver, digamos, es un poco como el elefante, En digamos la así, habitación. en la habitación para analizar. Muchos de los jugadores, digamos, de ascendencia afroamericana que vienen, Sí. vienen de barrios muy conflictivos, familias muy Ujú. conflictivas. Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo Davante Adams. Su madre dijo que lo había dado todo para que su hijo llegase a la NFL y sacarlo del barrio porque era algo completamente, pues decía, tal y donde vivimos, pues va a acabar pues Ujú. siendo un kinky. Sí, sí, Entonces, sí. mi objetivo es sacar a mi hijo de aquí y si tengo que trabajar pues de 24 horas que tiene el día, 25 para que mi hijo vaya a la universidad, pues lo haré. Entonces, a veces con este tipo de jugadores, por Aaron Hernández, digamos, no era de ascendencia afroamericana, pero sí creo que es de ascendencia latina o Mm, así. Son jugadores que vienen de familias muy conflictivas, claro. entonces, sin entrar en un punto de racismo ni nada Sí, de eso, sí, sí. O pero sea, siempre puede llevar a un mm, mayor, digamos, sí, a ver, sin duda, la realidad, vamos a decirlo así, de Estados Unidos, sin haber mm, vivido allí, pero de las últimas décadas, hay una serie de factores de riesgo de exclusión social, de exclusión económica, que además suelen asociarse con buscar el éxito en el deporte, mm, y entonces hay un batiburrillo, como dices tú, sin entrar en el racismo, pero hay un batiburrillo de factores de riesgo para la exclusión social, para la exclusión económica y para la exclusión de oportunidades que muchas veces termina conduciendo a que en estos deportes de élite americanos, como puede ser baloncesto, mm, fútbol americano, etcétera, buscan su gloria familias e individuos con menos oportunidades a otro nivel. Eso creo que se puede describir como una realidad de los Estados sí, Unidos y entonces aquí nos vamos a encontrar que cuando hablamos de un chaval que ha tenido conmociones cerebrales repetidas, nos vamos a encontrar también que no consiguió terminar los estudios, que viene de un barrio con bajas mm, oportunidades económicas, que muchas veces hay familias con maltratos y con historia de consumo de alcohol. Entonces, bueno, aquí ha salido el caso de Aarón y el caso de Davante que comentas tú, pero eso, vamos a decirlo así, a la NFL está mm. salpicada Bueno, el caso de Davante no, el caso de Antonio. Ah, sí, perdón, Antonio. Entonces, hemos hablado de, o sea, la NFL está salpicada Mm, de este tipo de situaciones y entonces es difícil, pues eso, decir qué parte de culpa han tenido las conmociones sí, y qué parte de culpa ha tenido todo lo demás, sin duda, sí, sí. sí.
Bueno, yo creo que ya podemos empezar Mm, a hablar de avances que ha tenido la NFL mm, y yo creo que más que la NFL ya es el mundo del deporte. mm. Eh, Uno de ellos es el protocolo SCAT-5. Si no me equivoco, este protocolo ya se usa en la Liga Española de Fútbol, que es, digamos, cuando un jugador ha tenido un golpe en la cabeza, ya aparte de, ya digamos, sin saber si se ha desmayado o se encuentra mal, se le saca del campo, se le hacen ciertas preguntas, no sé. Eso es. Sí, pues en efecto, como os comentaba antes, uno de los problemas que teníamos con la conmoción era el diagnóstico, es Mm, decir, detectar que alguien ha tenido una conmoción y entonces ahora los protocolos están empezando por esa primera piedra, vamos a decirlo así, ¿no? Hay una acción rápida, confusa, en la que un jugador sufre un movimiento de aceleración, desaceleración o un golpe en la cabeza y en lugar de esperar a que el jugador muestre signos evidentes de mm, conmoción, se le intenta detectar de manera activa. O sea, tú de sí, manera activa vas a intentar confirmar o descartar que lo tiene. Entonces, el protocolo empieza por una serie de preguntas y una serie de test que mm, tienen además que tener un poco un punto de comparación previo, es decir, sí, el médico del staff tiene que conocer cómo es ese chico o esa chica en situaciones normales, como era hace un año cuando mm, fichó por el equipo, para que en el momento de hacerle un interrogatorio a pie de campo diga, uff, no está como siempre, mm. está comportándose de manera rara, está respondiendo de manera ambigua, de manera extraña. Entonces el protocolo empieza por ahí, por detectar de manera Mm. activa síntomas y signos que pasarían inadvertidos de manera un poco estructurada. Creo que en el mundo del fútbol, digamos, continental o Sí. así, no sé cómo funciona, pero sé que aquí en la NFL el médico que evalúa este tipo de, no conmociones, pero golpes en la cabeza, Mm, son médicos independientes, totalmente. gente que creo que es contratada ajena al equipo, sobre todo para que no ocurra cosas de el típico médico que dice, sí, sí, el chaval este está bien y... Sí, sin duda. El protocolo, una de las cosas que incluye y que está muy bien pensado son personas independientes que no trabajan para los clubes y por lo tanto no están sometidos a la presión del club Mm, y a la presión del deportista, porque por supuesto el deportista quiere volver a competir cuanto antes mejor, de eso depende su carrera y su sí, éxito. El club quiere que el deportista vuelva a competir lo antes posible y el médico, que al final está pagado por el club, le interesa que el club tenga una buena mm, percepción de él y que no retira a los jugadores fácilmente. sí. Entonces, en efecto, la figura independiente hace que esta evaluación sea neutral, Mm. sea verdaderamente imparcial y es una cosa muy interesante, por supuesto. Y luego el protocolo de retorno que existe actualmente, que se basa en 5 fases Uh -huh. y es un poco, pues, digamos, normalmente suele durar unas 2 semanas aproximadamente. Uh -huh. La primera fase es 24 a 48 horas, lo que tú has dicho, muy importante que en las primeras horas no vuelva a haber un contacto. Eso es. Entonces es reposo completamente. Luego se pasa un poquito más de actividad aeróbica, pero solamente si no se tienen síntomas. Eso ya Eso es. lo vamos adelantando. Básicamente, si tú, digamos, no superas un paso, te quedas en ese o te tiras uno para atrás. Entonces empiezan con, digamos, una actividad aeróbica ligera. Luego se pasa a un poco de ya ejercicio del deporte, pero sin contacto. Luego se sigue sin contacto, pero ya más drills, digamos, pues sería como carreras y Uh -huh. así. Y por último, pues ya se vuelve al juego real Uh -huh. y un poco, pues eso, siempre con 24 horas se va analizando que no, digamos, se dé un paso atrás. Entonces, yo Eso. creo que es un gran avance. Uh -huh. Sí, sin duda. Bueno, la verdad que esta estandarización de la vuelta al terreno de juego, si bien puede no ser perfecta, porque ninguna cosa en medicina lo es, Mm, por lo menos permite homogeneizar, estandarizar criterios, que a todos los jugadores se les hagan las cosas de la misma manera. Y si, por ejemplo, al cabo de 5 o 10 años te das cuenta de que este protocolo está generando unos resultados que mm, son mejorables, por lo menos ya sabes por dónde tienes que sí, trabajar. Mientras que de otra manera, si no estandarizas lo que vas a hacer y no estandarizas la recuperación, en cada club se hace una cosa diferente y es difícil mm, saber lo que está fallando. Así que bueno, por lo menos es una cosa escalonada, con aumento progresivo de la carga, vamos a decirlo mm, así, con un paso atrás en caso de no avanzar bien, pero sobre todo lo más importante es que en todas las situaciones se haga algo parecido para que en el futuro podamos echar la vista atrás y aprender. Imagínate que decimos, mira, pues nos hemos dado cuenta que 2 semanas es demasiado poco tiempo. sí. Pues para darnos cuenta le tenemos que hacer 2 semanas a todo el mundo y ver la Mm, situación. Si cada uno hace una cosa diferente es sí. imposible aprender. Yo creo que una
ya el siguiente paso que se tiene que dar es sanciones severas. Porque, por ejemplo, bueno, ya los que pues habéis visto más vídeos y así, sabréis que yo soy de los Green Bay Packers. Había una jugada este año en concreto con el quarterback de los Packers, Jordan Love, el que un jugador de los Bears fue cabeza contra cabeza. Jordan Love se perdió 2 partidos, conmoción, pues eso fueron los terrenos de juego. Y ese jugador, pues vale, 15 yardas de penalización, pues el jugador siguió jugando. Yo creo que es un claro peligro el ir a lesionar a tu rival. Entonces, todos veríamos, se ve muy claro cuando es de, por poner ejemplo con el fútbol, que igual es lo que más fácil se puede ver, tacos encima del tobillo, cualquier cosa, que dices, hombre, pues ha ido a lesionarle, le puede partir la pierna. Todos tenemos claro de que eso es roja, expulsado y varios partidos. Entonces, un golpe en la cabeza que, hombre, a ti te parten la pierna y te va a doler, vas a estar mal, pero un golpe en la cabeza te puede llevar a un punto... Sí, te cambia la vida. Sí. Pues en efecto hace falta o estamos inmersos en un cambio cultural que va en esa dirección y desde luego cada vez vamos a ver sanciones más duras y ya no solamente sanciones para el jugador, sino que probablemente empezaremos a ver algo parecido a lo que pasa en un estadio de fútbol cuando alguien tiene un comportamiento incorrecto y se cierra una grada entera, ¿no? Pues probablemente empezaremos a ver que si un club no pone los medios para que sus jugadores se comporten, digámoslo así, pues probablemente también el club pagará las consecuencias y eso estimulará que los clubs pues den formación a sus jugadores y tal, pero esos cambios culturales requieren pues todos los niveles, ¿no? Árbitros, médicos, clubes, instituciones. Tengo que decir que, por ejemplo, una cosa en la que sí se ha mejorado mucho y más relacionado con el mundo del fútbol, digamos, original, no sé si sabes, el equipo de Inglaterra que ganó el Mundial, creo que es el 66, muchos jugadores han acabado muriendo con Alzheimer muy graves y así. El caso más sonado es el de Bobby Moore. Y dicen que es por el tipo de balón con el que se jugaba entonces, balones mucho más duros, remates de cabeza y así. Entonces, yo creo que no se va a quedar prohibiendo el rematar de cabeza, pero sí que un balón duro puede generarte más... Sí, de hecho, tengo entendido que en algunos países se está intentando hacer que el golpe con la cabeza de los niños, o sea, que en categorías inferiores no esté permitido, igual que una mano. Y si un jugador golpea con la cabeza, el árbitro pita. En lugar de pitar mano, pita cabeza, vamos a decirlo así. Y se está intentando que los niños no golpeen el balón con la cabeza hasta edades más avanzadas. No recuerdo en qué países en concreto, pero he leído que hay países que están empezando a limitar que los niños golpeen balones con la cabeza, en efecto. La verdad que eso no lo había escuchado nunca, pero sí que pensándolo así, yo creo que, sobre todo en edades en las que el cuerpo se está formando, tiene todavía más importancia. Claro, sí. Entonces, si quieres pasamos ya a otro, es el Guardian Cup, es, digamos, tú tienes aquí la imagen en color, en el caso de Romeo Doubs, un jugador que luego hablaremos porque hace aproximadamente una hora de lo que estamos hablando de este vídeo ha firmado contrato. Y bueno, digamos el Guardian Cup es como una pequeña, voy a leer lo que te he puesto, es una cubierta acolchada de espuma blanda que se coloca por encima del casco rígido, el convencional, digamos, y está diseñada para absorber y dispersar impactos sobre la cabeza, reduciendo la fuerza de contacto hasta un 33% y hasta un 50-52% si son los dos jugadores que hacen cabeza con cabeza. Obviamente esto pues son datos un poco que dentro de los años iremos sabiendo más, porque no puedes poner a dos jugadores chocarse cabeza con cabeza y a ver qué surge. Exactamente. Bueno, no podemos hacer en efecto ensayos clínicos y poner a unos jugadores a chocarse y a otros jugadores a no chocarse y ver qué es lo que va mejor, pero el tiempo dirá. Pero para mí lo más importante de este tema de Romeo Doubs y el Guardian Cup, más allá de si el casco termina siendo un 10% efectivo, un 20, un 30, es que a nivel de la sociedad se ponga el foco ahí, ¿no? O sea, que un jugador que es ejemplo para tantos y tantas personas jóvenes y que además sirve, como vamos a decir, de modelo a imitar, diga, voy a poner mi salud cerebral por delante de mi imagen y voy a poner mi salud cerebral por delante de mi imagen publicitaria, vamos a decirlo así. Eso ya supone un cambio cultural y un ejemplo que vale muchísimo. Aunque este Guardian, imagínate que este modelo termina por demostrarse que al final no era tan efectivo y las marcas tienen que desarrollar 3 o 4 versiones más,
me da lo mismo. Lo importante es que este chico pone en el foco su salud cerebral por delante de su imagen, y para mí eso es lo más Si importante. quieres, pongo un poco en contexto el caso de Romeo Dubs. Bueno, primero de todo, la verdad es que estoy muy feliz porque este chico haya firmado un contrato. Es un jugador el que, por lo que se ha visto en ruedas de prensa y así, es un chaval maravilloso. Entonces, ha firmado por los New England Patriots, 4 años, 70 millones, se convierte, digamos, en un top 20 de jugadores mejor pagados de su posición. Así que desde aquí felicitamos a Romeo Dubs Claro que por sí. su nuevo contrato. Y bueno, pues hasta ahora había sido receptor de los Green Bay Packers. Es probablemente el jugador más destacado que ha usado este Guardian Cup, aparte de algún liniero ofensivo y así. Pero bueno, digamos que en el año 2024 sufre 2 conmociones cerebrales. La primera es el 24 de noviembre, se pierde 2 partidos, y la segunda es en el duelo divisional de los playoffs contra los Eagles. A ver, vi ese partido, el de los Eagles, y hay que decir que tiene la conmoción, pero también es un partido de estos de los que, digamos, un poco la fortuna no estuvo en parte de los Packers, porque no sé si no cayeron como 7 jugadores lesionados de gravedad durante el partido. Entonces es como ese partido en el que todo sale mal, pero hay que decir que en el caso de este jugador, un par de jornadas antes de tener la conmoción, se pierde un par de partidos y empiezan a salir como especulaciones de que se quiere ir, no sé qué, y este que está sufriendo problemas de salud mental. Entonces, yo creo que el principal motivo por el que se pone el Guardian Cup es un poco también por, si no estás bien mentalmente y más adelante pues tienes una conmoción cerebral, igual por querer dar ese paso de lo que tú decías, poner por delante igual mi imagen personal, mi imagen, patrocinios y todo, y decir, pues yo me quiero cuidar y no quiero pues acabar mal. Claro. Entonces, ha sido cabeza de mucho meme, porque ha ido todo el rato, pues eso. A ver, esto te hace tener la cabeza todavía más grande. Y el casco ya es grande, digamos, poner eso. Entonces iban poniéndole cada vez todavía más grande. Queda más exagerado. Y el más gracioso de todos, digamos, era jugaron con un equipación especial y el casco era marrón. Entonces le pusieron por encima y ya todo era de... No sé si has llegado a ver Bob Esponja. Sí. Y pues, digamos, la casa de Patricio. La casa de Patricio de casco. Sí. Pero bueno, lo que tú has hecho un poco. Sí, es priorizar su salud mental, dar un ejemplo que es admirable, y tener las cosas claras, porque es muy importante. Me vas a preguntar luego un poco por la parte de cuidar el cerebro, es que es probablemente lo más valioso que tenemos. Sí. Yo creo que podríamos poner de ejemplo ahora igual a una pista larga de que si esto funciona, creo que el 90% de los jugadores lo acabarán usando. Pero yo he visto imágenes de cuando yo nací, por poner un ejemplo, los años de Indurain, cuando gana el Tour, y tú ves que van sin casco. Sí. Hoy en día, imagínate a Pogačar subiendo el Tourmalet, este Tour de Francia, y va sin casco. Nos llevaríamos las manos todos a la cabeza diciendo a dónde va este zumbao. Impensable. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo. Hace 25 años nadie se esperaba que todo el pelotón del Tour de Francia llevase casco. Sí, es un poco la evolución de la sociedad en general, ¿no? O sea, en general hacia la seguridad, el cuidarse, porque al final, bueno, eres joven, te parece que todo en la vida es el deporte y todo en la vida es el éxito deportivo, pero hay más cosas, la carrera termina y bueno, es importante que a nivel de la sociedad se transmita la importancia de cuidarse. Sí, y bueno, ya un poco para acabar, lo has adelantado un poco, cómo de importante es cuidar el cerebro, y creo que es algo al que ahora, lo que has dicho, cambio de sociedad y todo, y sí le estamos dando más importancia, pero ¿por qué es tan importante cuidar el cerebro? Pues mira, aparte de que es el órgano con el que hacemos todo lo que hacemos, es decir, te puede gustar el fútbol, te puede gustar leer, te puede gustar escribir, pero tu cerebro es tu calidad de vida, tu cerebro es quién eres, cómo te relacionas con los demás, cómo de bien o mal te sientes. Entonces, todo lo que haces para cuidar el cerebro, en realidad eres tú estás alojado ahí en tu cerebro y es cuidarte a ti mismo. Pero segundo, además, hay una cosa importante, que esto es un poco más científico, vamos a decirlo así. Las neuronas que mueren no se recuperan. Es uno de los órganos en el cual el daño es crítico porque hay muy poca, no es nula, se sabe que hay un poquito de regeneración neuronal, pero vamos, prácticamente inexistente. Por lo tanto, es un órgano en el que dañarlo sale muy caro.
Dañar el cerebro Sí. sale muy caro porque las neuronas no se regeneran, y también sale muy caro porque desconocemos del todo cómo funciona el cerebro. De tal manera que daños que a nosotros nos parecen pequeños, a largo plazo pueden terminar teniendo una relevancia muy importante. Así que todo lo que esté en nuestra mano para cuidar ese cerebro, un órgano que es quien somos nosotros mismos, en el que el daño puede ser irreversible, pues bueno, es esa caja sagrada que, Sí. que hay que cuidar mucho, ¿no? Y la otra sería, si tuvieses que dar un consejo, Sí, ya, o tú te dedicas a la medicina deportiva sí. también, ya no solo a los deportistas, o deportistas y no deportistas, ¿qué consejo le darías para cuidar Pues el mira, cerebro? comentábamos antes que un 80% de los traumatismos, que son conmociones, pasan inadvertidos, y eso en parte es por una falta de conocimiento y una falta de educación y de formación, vamos a decirlo así. Entonces es muy importante que padres, entrenadores y jugadores sean conscientes de que si un chaval o una chavala va al suelo, recibe un impacto fuerte, aunque no sea fuerte sobre la cabeza, aunque sea fuerte sobre el cuerpo y salgas despedido, y en los siguientes segundos o minutos muestra una actitud extraña o muestra una amnesia, a ese jugador hay que buscar ayuda profesional. Sí. ¿Vale? Primero hay que no dejarle hacer nada por lo menos los próximos 2 días. Si has visto algo raro en lo que buscas ayuda profesional, calma, un par de días de descanso absoluto prácticamente, y luego buscas ayuda profesional, describes la situación. E incluso si ves un gesto grave, muy agresivo, muy violento, con un golpe fuerte, no esperes a que el jugador exhiba un comportamiento extraño, búscalo de manera activa. O sea, de manera activa, viene tu hijo o tu hija a casa y se ha pegado un golpe fuerte, o estás viendo en el campo que ha pegado un golpe fuerte, hazle preguntas, pregúntale cómo está, en qué coche habéis venido, por dónde se llega al campo, cuál era el resultado antes y después del partido. Aunque no seas médico, hazle unas preguntas para confirmar que está todo bien, y en caso de que veas algo raro, busca ayuda profesional. Vale. Sin duda. Y esto ya es más así personal, que se acaba de venir también. ¿Sí? En niños mucho más cuidado que en adultos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Además, en los niños muchas veces no expresan bien lo que les sucede, no saben poner con palabras cómo se están sintiendo, así que en niños tenemos que ser especialmente precavidos, y yo diría que un niño que se lleva un golpe, el típico golpazo fuerte ¿no? Un balón te pega en la cara y terminas en el suelo, además muchas veces en categorías en que los cambios son ilimitados, que se puede cambiar, sácalo del campo. Si se ha llevado un golpe fuerte, sácalo del campo, déjale que siente en el banquillo, habla un ratito con él, o deja al padre que hable con él, o pone a un compañero a hablar con él. No hay ninguna necesidad de que un niño o una niña de 8, 10, 12, 13 años, después de llevarse un golpe fuerte en la cara o en la cabeza que le tira al suelo, aunque se levante y quiera seguir jugando, no hay ninguna necesidad, sobre todo si tienes cambios ilimitados, que en las categorías muchas suele haber, sácalo, déjalo en el banquillo, que descanse ese día, que descanse al día siguiente, para ir viendo en qué dirección va la cosa, ¿no? Yo creo que sí, sí, sí. Entonces, no sé si tienes algo más que decir o... No, la verdad es que hemos cubierto un poco todos los temas, solamente hacer un poco hincapié en la buena noticia que supone que la NFL disponga de protocolos para que las cosas se hagan bien, volver a remarcar que hay profesionales que están en el campo solo para revisar imágenes y para ver quién ha tenido un golpe y dónde ha sido, una acción muy rápida, muy tumultuosa, pues hay profesionales que están en el sideline revisando imágenes a ver si alguien ha caído de una forma tal, y eso supone un esfuerzo en dinero, en logística, y es encomiable que estemos en esa dirección, y está muy positivo. Y sobre todo eso de que ya no solo en la NFL, creo que en todo el mundo del deporte es algo que está avanzando mucho. Sí, sí. Y yo creo que esto, digamos, el City puede ser algo que también puede acabar generando problemas de salud mental. Sin duda. Entonces, creo que con eso yo, por mi parte, doy por finalizado. Perfecto, sí, pues muchas gracias. Creo que es un tema muy importante que hemos abordado. Creo que muchas gracias, Nacho, por dar tu punto de vista como médico del tema. Y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya encantado la entrevista. La verdad que ha sido interesantísima, al menos para mí. He aprendido muchísimo con esto. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta otra. Hasta la próxima. Guay.